¿Qué vamos a ver en este video? Todo lo que es la definición y las funciones del músculo. También me parece importante conocer específicamente del músculo esquelético, que es lo que vamos a ampliar este año. Es la ultraestructura del músculo esquelético, o sea, cómo va a estar conformado el músculo esquelético a nivel histológico, sus diferentes capas, desde lo macroscópico a lo microscópico. También las propiedades fundamentales del músculo. La clasificación, porque vamos a ver que el músculo se va a dividir en un músculo estriado, en un músculo liso, que a su vez esto, a medida que avanza el video voy a ir explicando, porque el estriado se subdivide también. Y va a depender porque su ubicación no va a ser la misma que el músculo liso que el músculo estriado. Y después una información anatómica clave para poder hacer énfasis en todas las generalidades sobre el músculo esquelético. Entonces, vamos primero a lo que nos corresponde, que va a ser la definición. ¿Cómo podemos definir al músculo? Vamos a decir que es una estructura con capacidad de contraerse y generar movimientos. Así es una definición simple, pero hay que decir que cuando hablamos del músculo, vamos a ver que no todos los músculos tienen esta capacidad solamente de contraerse y generar movimientos, sino hay a veces que tienen capacidad de sostener e inclusive también de propulsar. Vamos a tener diferentes funciones del músculo que vamos a ver, como el de la postura, como el del movimiento, como el de propulsión. Por ejemplo, el músculo liso tiene la capacidad justamente de propulsar o generar contracciones en el sistema digestivo. También el de poder expandirse, que eso tiene la capacidad también el músculo, que entra más en las propiedades. Pero para hacer énfasis vamos a definir entonces que el músculo es una estructura, es un órgano que va a tener la capacidad entonces de contraerse y generar movimientos. Especialmente haciendo hincapié en lo que es el tejido muscular estriado, ¿sí? Vamos a ver, justamente haciendo hincapié en este tipo de músculo, el estriado, vamos a decir que va a ser voluntario. Eso quiere decir que es porque nosotros mandamos una señal junto con el sistema nervioso, va a mandar la señal, ¿sí?, de forma voluntaria para que se pueda contraer el músculo. También tiene que ver con el tema de unión hueso a hueso, porque como recordábamos, cuando queremos hacer una contracción del brazo, acercar el antebrazo a lo que es la parte del brazo, va a generar justamente la contracción, y eso se va a dar por la unión entre hueso y hueso. Y después también, obviamente cuando hablamos del músculo, tiene un órgano contráctil, ¿sí? Es un órgano, el músculo es un órgano contráctil. Bueno, me parece interesante también ver acá las funciones, y vamos a ir poniendo imágenes para que podamos ir viendo un poco más detalladamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir algunas funciones que va a tener, algunas propiedades que va a tener el músculo? Vamos a ampliar un poquito más para que puedan ir viendo. Y uno de estos es el movimiento. ¿Por qué? Porque justamente, como bien dice acá, permite mover el cuerpo entero, ¿sí? Todo el cuerpo entero o en partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, una de las funciones importantes es el movimiento. Cuando corremos, cuando caminamos, cuando, por ejemplo, hacemos una sentadilla, cuando vamos al gimnasio, todo eso nos permite los músculos. También la postura. Nosotros cuando estamos sentados, estamos en una postura que no inconscientemente también los músculos, por ejemplo los paravertebrales, estos músculos justamente de forma involuntaria, por eso vamos a ver que su inervación va a tener relación con voluntaria o involuntaria, van a estar justamente en contracción para que se pueda sostener la postura erguida, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a mantener erguidos y estables. Otra de las funciones muy importantes del músculo es la producción de calor. Esto es muy importante, ¿sí? Si los músculos generan calor, cuando se contraen, justamente va a generar lo que se llama la termogénesis, y esto nos ayuda justamente el músculo. Por eso cuando, por ejemplo, nosotros tenemos escalofrío, que son pequeñas contracciones de los músculos, esto genera que aumente la producción de calor. Entonces, una de las funciones importantes también cuando hablamos del músculo es la producción de calor. Bien, y por otro lado, también la producción de órganos internos, ¿sí? Actúa también como una barrera de defensa. La protección de órganos internos, vamos a ver que, por ejemplo, las arterias, las venas, a nivel del sistema respiratorio, a nivel de los bronquios, a nivel del intestino, el estómago, el útero, muchos órganos, la vejiga inclusive, también van a tener músculo. Eso ya es el tipo de músculo liso que después vamos a ir dividiéndole más adelante para que conozcan, ¿sí? Pero una de las funciones importantes es la de protección de órganos internos. O sea, actúa como una barrera de defensa también el músculo.
Y por otro lado también las expresiones faciales, el hablar, el respirar también actúan músculos. Entonces cuando nosotros hacemos diferentes gestos como sonreír, ponernos tristes, estar angustiados, estar enfadados, estamos moviendo a nivel facial. Estos son músculos que van a generar justamente estas diferentes expresiones faciales. Esos son voluntarios algunas, y después el hablar, el hablar es voluntario, pero por ejemplo el respirar es involuntario, y eso también hay músculos que se encargan justamente a nivel de los bronquios. Vamos a ir viendo, pero este es un músculo liso. Bien, entonces acá quiero mostrarles imágenes para que vayamos ir imaginándonos y ir teniendo un poco más de relación para ir conociendo. El corazón, como vemos, tiene un tipo de músculo que es un músculo estriado porque tiene estrías, como ven acá, pero es músculo cardíaco, ¿sí? Entonces es estriado cardíaco, ¿sí? Tiene estrías, que estos que están acá, estas son las bandas que vienen acá, son las estrías, por eso es estriado, ¿sí? Entonces el corazón, ¿qué tipo de músculo tiene? Es un tipo de músculo estriado, ¿sí? Pero cardíaco, ¿sí? Es un músculo cardíaco. Bueno, luego, como vemos esta fibra, que es la parte más de los músculos del bíceps, acá vamos a ver que este tipo de músculo también tiene estrías, ¿sí? Por eso también va a ser estriado, ¿sí? Pero en este caso son llamadas dentro de lo que es cuando hablamos de músculos que van a estar conformando entre una unión de hueso y hueso, se habla de qué tipo de músculo será: músculo estriado esquelético. Y luego, como vemos, también a nivel de las vísceras, como por ejemplo el estómago, que es el ejemplo que mostramos acá, tiene también músculos, ¿sí? Inclusive tiene varias capas de tejido muscular el estómago, oblicuos, transversales, circulares, en este caso, pero vemos que es diferente la célula, ¿sí? Es diferente el músculo. En este caso son células musculares lisas. Como vemos, no tenemos estrías, por eso mismo son lisas. Entonces vamos a ir acordándonos esta forma de pensar, más analizándonos, que sea más racional el estudio de la anatomía. Entonces relacionemos, decíamos que el corazón, hacemos un zoom, este es el músculo del corazón. En este caso después vamos a diferenciar un poco más cuando hablemos del apartado de lo que es la clasificación del músculo, porque hay diferencia, pueden ser estriados estos dos, pero hay diferencias acá, como ven, ¿sí? Que tiene que ver con el núcleo más que nada. Pero entonces vamos a decir que el corazón, ¿qué tipo de músculo es? Es un músculo estriado, ¿sí? Músculo estriado cardíaco. Luego tenemos un músculo, que es el músculo, por ejemplo, que va a estar uniendo entre el húmero y la parte del antebrazo para generar la contracción, que puede ser el bíceps, el músculo bíceps, y este músculo es un músculo de tipo esquelético, pero es estriado porque tiene estrías. Y luego cuando vamos a las vísceras, como en el caso del estómago, del intestino, no solamente vísceras, sino también, por ejemplo, a nivel de los ganglios, a nivel de los vasos sanguíneos, venas, arterias, también va a tener músculo, pero es de tipo liso, ¿sí? Es este tipo de músculo. Entonces, como ven en esta imagen, el corazón tiene músculo, sí tiene músculo. Y en este caso también, obvio, esto es mucho más simple, relacionar el tema del esqueleto que envuelve van a ser los músculos, y ya vamos a relacionar que es músculo esquelético. En este caso es músculo cardíaco. Y en este caso, cuando es de vísceras, es músculo liso a nivel de las vísceras. Estructuralmente el músculo esquelético, vamos a hacer solamente del músculo esquelético porque es el que más se estudia, ¿sí? Hay que saber cómo está conformado, ¿sí?, el músculo esquelético. Si recordamos, el músculo esquelético, en la filmina anterior, habíamos dicho que va a ser este, ¿sí?, el que envuelve más que nada al hueso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer hincapié en este tipo de cómo está conformado a nivel histológico, haciendo un zoom. Entonces, estructuralmente el músculo esquelético va a estar conformado, vamos a hacer, para que sea más didáctico, de esta forma, ¿sí?, de lo que es más pequeño a la estructura más grande. Ustedes van a decir, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a ir desglosando paso a paso. Pero ante todo voy a poner una imagen para que sea mucho más didáctico. ¿Qué vemos acá? Vemos cables. Vamos a imaginarnos, ¿sí?, que este conjunto de cables es en realidad cómo va a estar conformado el músculo, ¿sí?, el músculo esquelético puntualmente. Como vemos, el cable sabemos que va a estar conformado por esta cosa negra que va a cubrir a un conjunto de otras pequeñas estructuras, como ven acá, que son de diferentes colores, y a su vez esto a diferentes filamentos, ¿sí? Entonces, imaginemos entonces que el músculo esquelético tiene esa conformación, y justamente eso tiene que ver con estos nombres que están acá.
Entonces, si nosotros hacemos un zoom, imaginemos entonces al músculo que es un cable. Este cableado, a partir que nosotros vamos sacando diferente, por ejemplo, la estructura negra, lo vamos a encontrar con esta estructura que es celeste. Luego vamos a encontrarnos con diferentes estructuras más pequeñas que son diferentes colores. Bueno, imaginemos que entonces estas estructuras es así el músculo, ¿sí? Entonces, imaginemos que el músculo es como un cableado. Ahora bien, este músculo tiene sus diferentes partes, porque este músculo que va a ser, por ejemplo, la estructura del bíceps macroscópicamente, se ve así, pero si nosotros vamos centrándonos y haciendo un zoom cada vez mucho más amplio, vamos a ver que esto cada vez se va a ir convirtiendo en una unidad mucho más chica, ¿sí? Que sería esta, que inclusive si hacemos un zoom más amplio, se convierte en esto. Esto es importante porque acá justamente va a estar la unidad de contractibilidad, o sea que de acá nace que se pueda contraer estas microfilamentos que son proteínas como actina, miosina, y generan la contracción, ¿sí? Al contraerse, ¿sí? Y al acercarse justamente estas estructuras que son el disco Z, los discos Z se tienen que acercar a la línea M y generar justamente la contracción de estos intercambios de actina y miosina, que son proteínas más que nada. ¿Sí? Estas son proteínas que van a tener que unirse, y esto va a tener relación justamente con algunos elementos que van a ser, por ejemplo, el calcio, que es muy importante cuando hablamos de la contracción muscular. Entonces, volviéndonos al panorama de que decíamos, ¿qué es importante acá saber? Entonces vamos a borrar y vamos a hablar entonces sobre estas estructuras de arriba hacia abajo, o sea, de lo que es a nivel microscópico hasta llegar a lo que es la aponeurosis. Y así vamos a conocer la ultraestructura del músculo esquelético, que es importante saber. Bien. Vamos a ampliar un poco más. Bien. De referencia vamos a tener esta imagen que me gusta mucho porque simplifica bien y está bien explícito todas las partes de las estructuras. De lo más pequeño a lo más grande. El estudio puede hacerse de lo más grande al más pequeño o viceversa. Me parece a mí más factible hacerlo desde la fibra muscular, que es la célula propia del músculo. Sería la fibra muscular, estamos hablando de la célula muscular. Entonces cuando hablamos de fibra muscular es igual a decir células musculares, que precisamente las células van a ser miocito. Entonces cuando yo digo miocito, estamos hablando de la célula del músculo, ¿sí? Y la fibra muscular es una célula, la célula del músculo. Entonces, si vemos en esta imagen, estas son miofibrillas que justamente van a estar conformadas, estas cositas que están acá, conformadas por una vaina, ¿sí? Esto sería lo que es el sarcoplasma, que sería el líquido entre estas microfibrillas. Esto sería ya el sarcolema, acá ya se pueden ver pequeños núcleos, y esto sería la fibra muscular simple. Desde acá vamos a partir nosotros. Esto todo es ya más microscópico que vamos a ver mucho más acá, más detalladamente lo que es dentro de la fibra muscular, cómo se ve para que se produzca la contracción. La fibra muscular simple, como vemos acá, esto que está acá, va a estar envuelta, ¿sí? Justamente va a estar envuelta por un conjunto de lo que se llama tejido cognitivo, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de tejido cognitivo que van a cubrir a los que son estas diferentes estructuras, como vemos acá, como por ejemplo el endomisio envuelve fibras, que son las fibras musculares. Entonces, esta parte que ven acá, que son las fibras musculares, van a envolver y va a estar cubierta por el endomisio. Endo quiere decir endo profundo, ¿sí? Dentro. Y misio entre las fibras. Entonces el endomisio es un tejido cognitivo que va a estar cubriendo entre las fibras, entre una fibra muscular y otra fibra muscular. Luego tenemos el perimisio, que es otro tejido cognitivo, ¿sí? Este tejido cognitivo va a envolver, pero a un conjunto, ¿sí? De fibras, no a una fibra. Imaginemos que esto que hicimos acá era una fibra, y una fibra envuelve el endomisio. Ahora imaginemos, acá vamos a dibujar acá, este conjunto, este es un grupo, esto es una fibra muscular, acá vamos a dibujar otra fibra muscular. Acá, ponele, vamos a decir que hay dos fibras musculares, pero en realidad el perimisio que está acá, como vemos, va a cubrir entre de 10 a 100 fibras musculares, ¿sí? Eso es como el aproximado que se dice, de 10 a 100 fibras musculares. Acá solamente dibujé dos, entonces ¿quién va a estar cubriendo a estas fibras musculares? El perimisio, ¿sí? El perimisio cubre a muchas fibras musculares, ¿sí?
una fibra muscular quien cubre el endomisio. Ahora, varias fibras musculares cubre el perimisio. ¿Sí? Es como un tejido, envuelve, un tejido cognitivo que envuelve a este conjunto de fibras musculares que decíamos de 10 a 100 fibras musculares va a estar cubriendo el perimisio. Bueno, cuestión que acá no termina porque listo, tenemos un conjunto de racimos, como vemos acá en este dibujo análogo, que está cubriendo el perimisio. Pero, como vemos, hay algo que cubre más allá del perimisio. Esos son ya cuando hablamos de epimisio. El epimisio es un tejido cognitivo que envuelve el músculo, ¿sí? Entonces, volvemos a decir, el perimisio va a envolver a el fascículo, el haz muscular, que sería un conjunto de fibras musculares. Pero después tenemos lo que se llama epimisio, ¿sí? Que sería más la fascia no profunda, sino más externa. Acá está mal, sino es la más externa. El endomisio es la más profunda, ¿sí? La fascia mucho más externa, que va a estar ya mucho más macroscópicamente, es el epimisio, que va a envolver justamente lo que es un conjunto de perimicios, ¿sí? Entonces imaginemos que va a estar cubriendo ya a un conjunto de estos que están acá, como vemos acá, que va a ser el perimisio. Esto que envuelve así es el perimisio. Lo rojo puro son las fibras musculares. Lo negro que envuelve al rojo va a ser el endomisio. Ahora, si tenemos a este conjunto de perimisio, un conjunto, ¿quién va a cubrir este que está acá? Que en este caso va a ser el epimisio. Es tejido cognitivo. Todo lo que estamos diciendo, tanto epimisio, perimisio y endomisio, son tejido cognitivo que envuelven justamente a estas pequeñas estructuras, ¿sí? Vamos a ser de menor a mayor como estamos estudiando, o puede ser viceversa, de mayor a menor. Y luego, como vemos, justamente una vez que tenemos el conjunto de perimisio que envuelve el epimisio, vamos a tener esta fibra muscular macroscópicamente, como vemos, ¿sí? Que sería lo que él, en este caso, pone vientre muscular porque se encuentra más en la parte del medio, ¿sí? Como vemos, mucho más gordita la estructura. Pero, en este caso, ya cuando se vuelve haciendo mucho más fina, es la parte del tendón que va a estar uniendo a la parte del hueso, ¿sí? Esto es importante porque lo que va a pasar, justamente el epimisio, que envuelve el músculo en sí, luego vemos que es una estructura más que se llama la aponeurosis, que está fuera ya del epimisio, ¿sí? Está fuera del epimisio porque justamente ya parte del tendón. Toda la parte del tendón estamos hablando de lo que es la aponeurosis. Toda esta estructura que está acá ya es parte de la aponeurosis, que va a formar, junto con todos los pequeños tejidos cognitivos, forma el tendón, ¿sí? Por ejemplo, el tendón de Aquiles y el tendón por ejemplo, de los gemelos, diferentes tendones, pero que va a ser tejido cognitivo, ampliando un poco más lo que es la unidad funcional de la fibra muscular. Acá en realidad nace la contracción. ¿Dónde nace la contracción? En la fibra muscular, que es la célula del músculo en sí. Esto que está acá es muy importante saber. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero va a ser justamente la estructura funcional de la contracción del músculo, ¿sí? Y esto que están acá es importante. Entre disco Z y disco Z, ¿sí? Lo que tenemos que imaginar es que eso se tiene que acercar entre lo que es la línea M que está acá. La línea M, que sería la zona más medial, esto que ven acá, ¿sí? Justamente estas cositas que ven más flaquito y esto que ven mucho más grueso son lo que son la actina y la miosina, que son proteínas que justamente lo que tienen que hacer es actuar, ¿sí?, entre ellos y generar justamente la contracción. El calcio acá tiene que ver mucho, por eso es que cuando hablamos de contracción muscular no solamente va a estar demandado por el sistema nervioso, sino también el sistema hormonal y como vemos el ion calcio tiene que ver mucho acá. Por ejemplo, imaginemos que nosotros estemos deshidratados, perdemos electrolitos. Estos electrolitos pueden ser tanto sodio, potasio y a medida también vamos perdiendo, por ejemplo, calcio. Y este calcio justamente lo que va a pasar es que al no tener mucho calcio va a generar ya inclusive algunos problemas a nivel del músculo. No solamente el músculo esquelético, que es el que estamos viendo acá, sino el músculo cardíaco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se va a poder producir la contracción. Entonces esto puede ser perjudicial. Imaginemos la importancia que tiene conocer y ir relacionando poco a poco todos estos temas.